A nuestra entrevistada del día de hoy, que ya está aquí en el estudio de Radio La Clave, nuestro espacio de sostenibilidad de los días martes. Estamos con Annika Schuttler, Project Leader de Energía y Sustentabilidad de AHK Chile. ¿Cómo estás, Annika? Muy bien, hola, ¿ustedes? Annika. Bien, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto por acompañarnos. Tal vez primero explico lo que es AHK Chile, porque creo que a nadie le queda muy claro. Es que se adelantó, te iba a preguntar justamente eso, siempre partimos así. ¿Qué es lo que es AHK Chile? Sí. AHK Chile es la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, y por sus siglas en alemán, en algún momento, antiguamente se llamaba CAMCHAL, sí. Cámara Chileno-Alemana, pero los alemanes quisieron aunar porque es una red gigante a nivel internacional, y en alemán es Auslandshandelskammer, entonces por eso AHK. Ya, cero posibilidad de pronunciar. AHK nomás, ahí quedamos perfectos. Oye, sí, además la Cámara es súper importante porque esto, digamos, yo tengo entendido que también es como un símil al ProChile nuestro, ¿no es cierto? O sea, no solamente una cámara de empresas, sino que además promociona también lo que es el gobierno alemán y sus objetivos dentro de Latinoamérica, o sea, dentro del mundo, perdón, ¿no? Sí, justamente, o sea, la política exterior alemana está dividida entre la embajada, que ve todos los asuntos así como netamente políticos, o sea, realmente que involucren los políticos, y todo lo que es la política exterior que tenga que ver con el mundo privado, ahí la Cámara toma el rol. Entonces, por eso no es solo una asociación gremial, como tú bien dices, sino que también tiene una misión más allá, que es justamente representar, digamos, la industria alemana en cada país de destino, y por eso también hacemos un montón de proyectos estratégicos buscando crear valor en el país de destino también a través de las inversiones que hace Alemania muy a menudo, ya que estaban hablando de sostenibilidad en temas, por ejemplo, el gran tema donde Alemania llevó la delantera es el desarrollo de energías renovables. Entonces, como Alemania a veces lleva un poco la delantera, nosotros vemos, mira, ahí podríamos agregar valor, y ahí es donde uno plantea un proyecto para empezar a introducir una tecnología o una nueva temática como tal. Bueno, y está claro, digamos, que uno de los focos justamente en Chile me imagino que es el tema de la energía renovable, ¿no? Ha sido por años nuestro foco de trabajo, porque Alemania en un momento tuvo muchos subsidios, y eso tenía que ver con una mentalidad que tiene relación con que Alemania es un país de innovación y desarrollo de tecnología, o sea, su tema es el hardware. Entonces, en un momento dijo el gobierno alemán, bueno, si yo incentivo que más y más personas en un país de 80 millones, ellos mismos, por ejemplo, pongan un panel fotovoltaico sobre el techo, yo empiezo a hacer una economía de escala, bajar costos, y eso... Estoy simplificando el tema, pero eso es lo que hoy día hace que tengamos tanta baja en los precios por tecnología, y que un país como Chile, con este excelente recurso solar, pueda tener una energía solar fotovoltaica a un costo competitivo, o incluso que ha bajado los precios de lo que son las tecnologías fósiles. Ya, yo voy a partir un poco con una pregunta, así que tenga en cualquier momento. Si yo tengo una. Pero queríamos enfocar al principio un poco esta conversación en lo que son estos empleos verdes, ¿no es cierto? Los empleos sostenibles, porque claramente a medida que crece el desarrollo de las tecnologías renovables, por ejemplo, entre otras tecnologías sostenibles, también debería crecer lo que es la oferta y la capacitación de personas especializadas en esa área. ¿Cómo está el tema de los empleos relacionados con sostenibilidad en Chile? ¿Cómo lo ven ustedes? Y de estos empleos verdes, que de alguna forma es una forma de comentar, decirlo, digamos. Sí, yo creo que de por sí, digamos, los países en que estamos, Chile, Alemania, se han comprometido a la carbono neutralidad al 2050. Chile, Alemania lo ha adelantado un poco. Entonces, de por sí, esa es la vía donde llegar. Y además de lo que es la carbono neutralidad, también estamos buscando una economía circular. ¿Por qué digo eso? Porque al final, en todos los empleos necesitamos gente con la mentalidad a todo nivel de entender justamente nuevos modelos de negocios, nuevos materiales para la producción de elementos, por ejemplo, en el sector construcción, que es altamente contaminante. En el sector transporte vas a necesitar obviamente técnicos que por un lado sepan reparar un vehículo eléctrico, si es que ese fuera el futuro. Uno nunca sabe con estas cosas, ¿no?
pero en general lo que necesitamos es personas que entiendan esta mirada, digamos, de circularidad, aparte de lo que son ya temas más técnicos que tienen que ver con nuevas tecnologías que se desarrollan. ¿Por qué lo digo? Porque muy a menudo uno habla como empleos verdes, como si fuera algo como súper específico de un sector, pero yo creo que es en general y tiene a todo nivel, tiene nuevas oportunidades. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con ayudar a empresas a desarrollar realmente una estrategia de sostenibilidad y elaborar su reporte de sostenibilidad. Y ahí tú ves el desafío de que una empresa entera empiece a incorporar criterios de sostenibilidad, quiere decir analizar sus impactos ambientales, sociales y también obviamente la dimensión económica dentro de sus operaciones. Es todo un desafío porque de repente en los profesionales que trabajan en todas las áreas no está todavía esa mirada. Y eso es lo que se viene sí o sí, y hay cada vez más demanda y cada vez más tracción por eso. Anika, yo tenía una pregunta en relación, porque siempre nosotros hablamos con gente local y respecto de cómo está Chile en función de estos temas, pero tú desde la mirada de Alemania, un país que ha partido hace muchísimos años con estos temas, que lleva, como bien lo dice, mucho la delantera, ¿cómo ves tú a Chile en relación a incorporar estos criterios dentro de todo, de las políticas, de las empresas? ¿Cómo sientes tú que está esta energía un poco de la sostenibilidad dentro del país? O sea, yo de por sí en estos temas siempre voy a alabar a Chile, porque si uno ve el contexto, y no es por desmerecer los vecinos, sino que realmente Chile tiene un nivel de profesionalismo en las empresas muy alto. Si uno ve, por ejemplo, el sector minero, que es un sector clave para todo lo que es esta transición hacia una economía baja en emisiones, en Chile tienes una minería de alto estándar, con buenas condiciones laborales, también hay una preocupación por los impactos medioambientales, y eso de todas maneras ya, digamos, te da un buen punto de partida en ese sentido. Lo que sí hemos visto, pero eso tal vez no diría que es solamente de Chile, lo que sí hemos visto son cada vez más artículos, pero también es una buena señal que todos estamos preocupados de que realmente se haga un buen seguimiento y se entiendan los riesgos financieros asociados a lo que es la sostenibilidad, y por ende también a nivel de directorio de las empresas realmente se empiecen a considerar, no solamente preguntar cómo vamos, digamos, con las ventas, sino que realmente empieces a incorporar buenos indicadores y buenas preguntas que vayan como obligando a que la empresa realmente se alinee con su estrategia de sostenibilidad y todo eso sea como real. Pero si uno ve, por ejemplo, vamos a otro sector totalmente distinto, que es el sector agrícola, que yo encuentro muy que grafica muy bien, porque tenemos un sector agrícola que es muy afectado por temas de cambio climático, claro, por un lado, pero o sea, también que lo vemos... depende además mucho del clima, demasiado. Digamos. Totalmente. Y por el otro lado, vemos que el sector agrícola ha llevado prácticas que no necesariamente ayudan, que es, por ejemplo, el monocultivo, el uso de fertilizantes en exceso. El uso de plástico. El otro día supe que se usa mucho plástico en el tema agrícola, mucho más de lo que uno ocupa como ciudadano, digamos, muchísimo. Ahora, con todo el hecho del cambio climático, sí, lo que se empieza a hacer es casi invernaderos gigantes, tú cubres con plástico para estar exento de las adversidades del clima. Si de repente graniza o llueve en un momento que tú no esperabas, ¡pam!, con el plástico lo resuelves, pero tiene su impacto. Pero lo más importante también es el tema del suelo, o sea, no nos hemos preocupado de la restauración de suelos, pero cuando uno ve, por ejemplo, ahora en el sur de Chile, si uno ve la ganadería, que tenemos cada vez más lo que se llama la ganadería regenerativa, sí, eso es una cosa impresionante, o sea, y ha ido como de a poquito tomando vuelo esto. INDAP también ahora está interesado en el tema, promocionando el tema, y eso es una forma, o sea, ahí tú ves un nuevo modelo de negocios donde se entiende que puedo producir a más bajo costo porque ya no voy a tener que comprar insumos, y la fertilización la hago a través de un buen manejo de los animales. Entonces, es súper interesante, y yo creo que hay muchas cosas que pasan en Chile, y diría que está bastante avanzado en ese sentido. Oye, tú cuando hablas de regeneración, a mí me encanta ese tema, yo soy fanático, sí, yo lo he mencionado acá. Hay un documental totalmente inspirado que se llama Kiss the Ground, que es como, hay que verlo y ahí se entiende. Hay que verlo, hay que verlo. Sí, no hay que verlo una vez, hay que verlo unas 3 veces. Yo la primera vez no lo entendí bien, porque te va explicando la información de forma muy rápida, muy gráfica, pero la segunda vez ya uno lo entiende mejor. No, y ahí también anclas, o sea, cuando uno habla, o sea, me ha tocado trabajar también mucho en el tema de la gestión de residuos,
y tú dices, más del 50% de lo que es la problemática nuestra de residuos es el residuo orgánico, que no es basura, que además nos genera un problema cuando lo ponemos en el vertedero. La basura, claro. Claro, entonces tú dices, pero está en nuestras manos empezar realmente a compostar eso, a regenerar nuestros suelos, que ahí hay un potencial gigantesco para atrapar todo este carbono que tenemos en exceso en la atmósfera. Entonces cuando uno se da cuenta de todo eso, uno de repente sí se desespera con que las cosas avanzan más lento de lo que uno quisiera, porque a veces hay soluciones relativamente simples y como humanos nos cuesta realmente ponerlas en ejecución. Sí, y volviendo al tema de los empleos, yo siento que efectivamente a nosotros nos ha pasado conversar con distintas empresas que nos falta mano de obra calificada o profesionales calificados en estos temas que realmente sepan qué hacer, porque a mí me ha pasado... Más técnica, ese tú. Sí, más técnico. Más técnica que profesional, digamos. Sí, en todo ámbito, profesionales también, porque pasa que empezamos a especular sobre lo que hay que hacer o lo que deberíamos hacer. Me he pasado muchas conversaciones que ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde parto? Entonces yo siempre grafico en que esto no es apretar botones a ver si le apunto qué botón es el correcto, sino que efectivamente hay que aprender, tenemos que poder saber un poco más sobre estos temas, circularidad, gestión ambiental, incluso también todos los temas sociales que tampoco están tan incorporados en nuestro background. Entonces es súper interesante, no sé cómo lo ves tú. De todas maneras, o sea, por un lado a nivel profesional también el tema de cómo medir los impactos. El otro día me tocó estar en una conversación sobre los impactos en biodiversidad y cómo establecer indicadores de algo que es tan difícil, pero para materializar las cosas y nuestros avances en gestión hay que medirlo, ¿no? Entonces hay cosas más fáciles como cantidad de residuos generados versus cantidad de residuos reciclados, pero en biodiversidad es un poco más difícil. Y cuando hablamos de lo técnico que estabas diciendo tú, bueno, nosotros como Cámara trabajamos mucho la formación dual, obviamente, y yo diría que hay en general, en lo técnico, hay hoy día una brecha que no tiene que ver solamente con la sostenibilidad o los empleos verdes, sino que es algo que a nosotros nos toca tratar de cerrar hace rato, que es el tema de la diferencia entre el instituto técnico, el aprendizaje ahí, y lo que necesita realmente la empresa. Y ahí, por ejemplo, este modelo alemán que es más teórico-práctico, donde yo estudio 2 días, trabajo 3 días y complemento y también le ayudo al instituto en ese sentido, o le alivio el tal vez no tener toda la maquinaria que hay que tener, como estos laboratorios más reales y todo. A veces no está la plata para financiar eso. Y al mismo tiempo estoy al tiro en contacto y las empresas me pueden capacitar realmente, porque hoy día ¿qué pasa? Que alguien sale, un técnico de un liceo o de un instituto, y finalmente en la empresa igual no tienen que volver a capacitar, entonces plata perdida en ese sentido, podríamos decir, ¿no? Y eso va más allá, pero se hace, por ejemplo, en el tema del hidrógeno, ahora el hidrógeno verde, que el hidrógeno no es nada nuevo, es un gas y se ha usado hace... La gracia es como extraerlo de formas limpias, el hidrógeno verde. Eso es lo único que cambia justamente. Y lo que sí, ahora en diferentes aplicaciones, a mí me ha tocado, por ejemplo, conversar con el encargado del proyecto que hay en Walmart, donde están usando ya el hidrógeno y todo, y él dice, bueno, al final yo opto por capacitar a la gente aquí in situ, y se equipó para que no sea la instalación real, porque es altamente explosivo el hidrógeno, para poder capacitar. Pero en realidad, ojalá pudiéramos cerrar esa brecha y que lleguen las personas. Siempre va a necesitar un ajuste, o sea, uno siempre en cualquier lugar necesita empezar a... Sí, claro. Pero que sea más chica la brecha. Oye, estamos hablando con Annika Schuttler, Project Leader de Energía y Sostenibilidad de la Cámara Chileno-Alemana, lo vamos a decir así mejor, ¿ya? Cámara Chileno-Alemana, sobre el tema de sostenibilidad. Y yo quería preguntarte algo que yo creo que mucha gente que nos está escuchando y viendo y que a lo mejor le interesa este tema, se está haciendo. ¿Cuáles son las posibilidades que hay en Alemania o que de alguna forma ustedes como Cámara, o el gobierno alemán, o a lo mejor el GIS, no sé, tienen para que los chilenos puedan capacitarse en cosas que aquí no pueden capacitarse, digamos, y poder trabajar tanto en Alemania como acá, digamos, en el tema renovable? Bueno, ahí nosotros vemos una gran oportunidad en general. El año pasado hay un proyecto que nosotros llevamos que es la Energy Partnership Chile-Alemania, que es una cooperación entre ambos gobiernos de avanzar en los temas de la transición energética, y nosotros hicimos con la Universidad de Concepción un proyecto por 2 años y ahora está siguiendo,
que es hacer una escuela de verano de estudiantes chilenos que llevamos a una universidad técnica en Alemania y así. Y de eso surgieron un montón de oportunidades, sea para hacer tesis o prácticas en empresas, y eso tiene que ver con que Alemania hoy día igual tiene una escasez de mano de obra calificada. Y por eso digo, el nivel de Chile en ese sentido de profesionalismo es alto, o sea, hay muy buenos profesionales acá. Entonces, al final, el mercado alemán hoy día también está facilitando que gente de buena calificación pueda entrar ahí. Entonces, en ese sentido, tu pregunta, yo diría que hoy día hay un muy buen escenario para que un joven chileno o chilena pueda, si quiere, busca la oportunidad para irse a Alemania a trabajar, por ejemplo, en una empresa como aprendiz. En Alemania hay mucho el modelo de aprendices en ese sentido. Yo creo que hoy día está un excelente escenario para eso. ¿Y hay interés? ¿Tú has visto que hay interés? Sí, hay interés. Sí. O sea, los estudiantes que nosotros llevamos, y también hay otros proyectos con el ICHAN, un liceo técnico de Ñuñoa, se llama Liceo Chileno Alemán, que tiene especialidad de electricidad, etcétera. Ahí también hemos llevado a jóvenes para allá y hay mucho interés. Ya. Oye, por último te quería preguntar, lo mencionaste ahí, el tema del hidrógeno verde. Yo he visto que en general Alemania y un par de países más, podríamos decir también Japón y Inglaterra, están súper preocupados de lo que está pasando en el hidrógeno verde, especialmente en América Latina. ¿Cuáles son los focos que tiene un poco la Cámara con respecto al hidrógeno verde y al desarrollo de esta industria aquí en Chile? Bueno, Alemania está muy preocupado, obviamente, porque cuando uno habla de transición energética está la parte eléctrica, que diría que más o menos lo tenemos abarcado acá en Chile. Excelente, pueden producir a más no dar con energías renovables. Hay un par de problemas de infraestructura, etcétera, pero vamos a ir resolviendo seguramente. Pero la parte más difícil y la que pesa más también porque se consume más es la parte térmica, quiere decir todos los consumos que tienen que ver con combustibles, quema de combustibles, sea en transporte, sea en los procesos productivos, caldera, etcétera. Y Alemania es un país industrial, quiere decir, produce cosas, por ende su matriz térmica es potente. Y ahí es donde necesita del hidrógeno para descarbonizar esa matriz, del hidrógeno verde. Y países como Chile tienen esa gran oportunidad para producir ese hidrógeno verde a bajo costo porque tienen energías renovables a bajo costo. Entonces, en ese sentido, Alemania está buscando hacer colaboraciones con aquellos países que potencialmente pueden ver un despegue de esta industria. Y nosotros como Cámara cooperamos con la GIZ juntos en un proyecto que se llama H2App, que facilita el financiamiento de una etapa temprana de los proyectos, de factibilidad, estudios de factibilidad para ver si es que el proyecto tiene sentido. Y siempre son proyectos que nosotros financiamos a través del Ministerio de Economía de Alemania, que tienen un raciocinio también de, por ejemplo, analizar infraestructura colaborativa o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, ahí hay un gran interés de ambos países en colaborar. Todo para que despegue. Eso, Annika Schuttler, líder de energía y sostenibilidad de la Cámara Chileno-Alemana, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Gracias, en este bloque de gracias sostenibilidad. Zdenka Estudillo, un gusto como siempre. Igualmente, pues. Súper buena conversación. Yo sé que quedamos con gusto a poco, así que vamos a tener que invitar otro día a Annika que nos hablemos de otro tema. De todas maneras, está muy bueno esto. Los invito a escuchar Emprender es Clave, que ya se está alistando María José García para estar en este estudio conmigo, este programa de emprendimiento que dura 2 horas. Así que ahí te vamos a invitar también otro día, ¿ya? Muy bien. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y ver todos los episodios en Spotify y en YouTube. Un abrazo, nos vemos mañana. Chao, chao. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Móvil.